Comunicadores presenta A las cosas por su nombre con Luis Pantoja Ríos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Un placer en saludarles en este jueves 4 de octubre del año 2018. Muy gentiles por acompañarnos. Y bueno, pues el día de hoy, antes que otra cosa, decirles que estamos en pantojaenlinea.com.mx para que tengan la amabilidad de compartir este espacio. Hoy tenemos dos temas que me parecen más que importantes. Y una gran coincidencia, para bien, diría que para mucho bien, el hecho de que trataremos el tema de una granja porcina, es decir, de cría de puercos, que se pretendía, o que se ha instalado, pero que se pretende y se pretendía el funcionamiento de esta granja porcina cerca de los cenotes, en una parte muy importante de la península de Yucatán, en el poblado de Omún, y que desde hace una semana nos hicieron llegar este comunicado para saber de lo que se trataba la situación. Esta tarde estuvimos muy pendientes de lo que estaba sucediendo por allá, por Omún, allí en Yucatán, y para fortuna debemos decirles que el día de hoy el juez de Distrito Cuarto suspendió la actividad de la granja porcina. No la construcción, porque la construcción ya está. Hay fotografías, hay videos de lo que ha sucedido allá en Yucatán. Y todo esto porque vamos a volver a las mismas, a los grupos de poder, a los señores del poder, a los que tienen dinero, a los que tienen buenas relaciones, como si estuviéramos en la conquista, en el 1492, y después en la consolidación de la llegada de aquel entonces de la gente que venían de los reyes de Castilla y Aragón, no de España, que es muy diferente decirlo porque España todavía no existía como tal, pero que en el tiempo y después de 1521, 1524, se viene dando toda esta colonización en donde siempre pues los blancos, los poderosos, los barbados, los señores de todo el poder. Y seguimos, después de más de 500 años, en muchas situaciones en el país, con la mismísima situación. Los señores del poder, los señores los blancos, los barbados, los poderosos, los de ojos claros, los relacionados con la gente del exterior, gente también que viene del extranjero, que se vincula con mexicanos que son profundamente corruptos, que están en un gobierno del estado, que están en un gobierno municipal, que son amigos de los diputados, que son empresarios, algunos empresarios mexicanos también vinculados con gente corrupta de otros países, y entonces logran realizar sus proyectos por la sensible corrupción que existe en este país llamado México. Bueno, ¿qué les parece si les presentamos un pequeño video de esta situación de la granja porcina y una explicación del por qué no a la instalación de la misma? Hoy se tiene una buena noticia, pero después de presentarles este video, vamos a platicar con José Clemente May. Él es uno de los guardianes, José Clemente May Echeverría. Él es uno de los guardianes de los cenotes de esta zona. Hace unos minutos que hablé con él y me dice: Luis, tenemos una muy buena noticia. ¿Ya te enteraste? Le dije: estoy leyendo apenas ahorita en el WhatsApp la noticia, y que además se está dando a conocer también a nivel nacional esta determinación de un juez que suspende las actividades, y espero que sea para siempre, de un acto de soberbia, de un acto de incongruencia en el país, como está sucediendo con muchas de las mineras canadienses en el país, y el gobierno de Peña Nieto, como el de Calderón o como el de Fox, se han hecho que la información les pasa por aquí, les pasa por acá, les pasa por allá, y no les importa finalmente. Los canadienses dan una cara en muchas cuestiones muy positiva, habría que reconocer,
de este país y toda esta guerra idiota que generó otro similar llamado Calderón. Bueno, vamos con este video que nos explica, después vamos a platicar con quien les diga usted directamente allá en el estado de Yucatán. Adelante. ¿Quieres entender por qué el agua en Yucatán está en riesgo? Te lo explicamos en 2 minutos. La reserva Anillo de los Cenotes es de las más grandes e importantes de todo México. De ella se extrae el 42% del agua que se consume en Yucatán y el 19% de toda la península. En conjunto, los 4 acuíferos de la península de Yucatán albergan el 32% de la recarga media de todo el país. Estudios del UNAM han demostrado que el suelo es muy permeable, por lo que cualquier contaminante en la zona pasa casi directamente del suelo a los cenotes. El gobernador Rolando Zapata firmó en 2013 un decreto para proteger esta zona y evitar su contaminación. Sin embargo, en 2016 se aprobó la construcción de una megagranja porcícola que albergaría 49,000 cerdos al año, pese a que no hay un plan de manejo de la reserva ni regulación de uso de suelo. Dicha granja pertenece a Papo, una de las empresas de los dueños de Grupo CIPSE, que agrupa a los medios de comunicación más importantes de Yucatán, incluyendo la televisión. El doctor Eduardo Bayori, abanderado de Seduma, aprobó la manifestación de impacto ambiental, pese a contener múltiples irregularidades y haber sido presentada y elaborada por una dentista. En medio de una crisis planetaria de recursos, Yucatán responde aprobando un proyecto que implicaría la producción mensual de 2.250.000 kilogramos de excremento en una de las peores ubicaciones posibles. ¿Qué dicen las autoridades? Todo está en regla. La granja se empezó a construir 3 meses antes de su aprobación. La planta de tratamiento evitará la contaminación. La empresa Quequén ha introducido los primeros cerdos a la megagranja, pese a que no hay pruebas de que exista dicha planta de tratamiento. Los documentos están bien. Estos niegan que existan pueblos indígenas en la zona, pese a que ahí viven cientos de pobladores mayas. ¿Cómo respondió el gobernador a la manifestación pacífica de Jomún? Clausurando 5 cenotes de los principales líderes del movimiento y mandando decenas de antimotines a resguardar el orden ante un pueblo desarmado y pacífico. ¿Cómo respondieron los empresarios? Quequén ha guardado silencio, y en ninguna página o medio de Grupo CIPSE se menciona una noticia que ha llegado incluso a la comunidad internacional. ¿Cómo responderemos nosotros? Los que no podemos bañarnos con agua embotellada, los que dependemos del turismo, los que tenemos niños y niñas y padres que pudieran enfermar a causa de este ecocidio, le demandamos al gobierno y a los empresarios el cierre de esta megagranja. La crisis del agua ya afecta estados como Nuevo León, Baja California, Ciudad de México y muchos más. No dejemos que esto le pase al único lugar del mundo donde existen cenotes, Yucatán. Agua sí, cerdos no. Bueno, pues está, me parece, más que clara la posición que se tiene y la explicación que se da a través de la presentación de este video que ha corrido por Facebook. Yo quiero agradecerle mucho a una queridísima amiga. Además, se me olvidó decirle a ella que ojalá me mandara su disco, a ver si el próximo martes tocamos algo de Kaori. Ella es una amiga de hace varios años que tiene una voz maravillosa, además de estas cantantes que luego conocemos que vienen sobre todo de Europa y que pues tienen una voz de soprano sensacional. En México hay mucha gente con, bueno, no sé si mucha, pero hay gente con ese talento, con esa calidad. Estoy rememorando algunas voces, sobre todo en particular una que a mí de manera personal me maravilla. Ahorita me voy a acordar por la cantidad de información que traigo en la cabeza, pero le voy a pedir a Kaori que me facilite también la música y las interpretaciones que ella tiene. Creo que tiene algunas composiciones y canta bellísimo. Bueno, ella vivía aquí en el Estado de México y se fue a vivir hace, creo que 1 año y medio o algo así, por allá por Mérida, Yucatán también, y es una gente muy comprometida con estos temas, en donde pues es importante precisamente esta conciencia social. Entonces ella me llamó y dijo: oye Luis, fíjate que tengo esta información y me gustaría mucho ver la posibilidad de que platicaras con la gente que está precisamente
sufriendo, padeciendo de esta actitud de empresarios, de esto que hoy sabemos que CIPSE, así se llama, es la empresa más importante de medios de comunicación, al parecer en toda la península de Yucatán, y que pues son parte de este, a lo mejor podríamos decir, no de este jugoso, sino de este excrementoso negocio que tiene que ver con la producción de 2.250.000 toneladas al año, que es lo que haría esta granja porcina precisamente en esta zona de Omún, un lugar, imagínense, cerca de los cenotes, en la cabeza de quien cabe, es como decirle a un empresario: oiga, señor empresario, ¿qué le parece si le mandamos a sus perros todos los días a que se zurren en su cama antes de que usted se levante todos los días? Y además, pues ojalá y le mandemos a sus perros con diarrea. ¿Le encantaría que fueran las cosas así? ¿O qué le parece si cada vez que vaya usted al baño de su casa, tan lujosa seguramente para estos tipos que tienen tanto, qué le parece si se encuentra usted en su baño, su excusado como barquillo, lleno de la mierda de cerdos también, para que usted se siente a defecar? Más o menos. Pero los tipos nada más ven el dinero. Así es como están las cosas, porque no hay una autoridad que salga y los ponga como debe de ser en su lugar. Ya está en la línea telefónica, precisamente desde allá, desde Omún, José Clemente Maya Echeverría. Él es conocido como un guardián del agua y a quien agradezco mucho la amabilidad de que nos tome esta comunicación. José Clemente, buenas noches y además un placer en saludarte. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Gusto en saludarles. Gracias por el espacio que nos brindan para... José Clemente, hemos escuchado ya a través del video que hemos presentado, que nos facilitaron además, la situación que se estaría viviendo allá en Omún, y creo que es importante primero que nos aclares que esta granja ya se construyó y empezaba a tener un periodo de experimentación hasta donde tengo entendido, José Clemente. Así es, la granja terminó de construir y estaban introduciendo los perros desde hace 15 días aproximadamente. Desde hace 15 días. Desde hace 15 días estaban introduciendo los perros. Habían metido ya una buena cantidad de cerdos, creo que algo así como 150 cerdos. No, muchísimos más, no. Aproximadamente tenemos entendido que metían 1,000 diarios. Ah, 1,000 diarios. Sí. Es decir, en 15 días metieron 15,000 cerdos. Aproximadamente, o un poco más, porque lo único que pudimos ver durante el transcurso del día, porque en las noches también nos decían que pasaban camiones de cerdos. Oye, y empezaron entonces a arrojar ya el excremento hacia los cenotes. Lo que pasa es que ellos están diciendo que tienen sus plantas de tratamiento y biodigestores, cosa que aún no hemos comprobado, ¿no? Y nadie hasta ahorita ha podido entrar a la granja, ¿no? Es decir, la autoridad municipal, la autoridad estatal y la autoridad federal no ha certificado que esta granja tenga la planta tratadora que se debería de usar en la granja porcina. Exactamente, no tenemos No hay pruebas, no hay fotografías, no hay nada de esto, que además, de todos modos, la instalación de la granja me parece una verdadera estupidez, José. Así es, tremenda estupidez que hayan construido precisamente en un área protegida, ¿no? Donde hay un decreto. Nosotros estamos en la reserva geológica de los cenotes. El mismo gobierno decretó en el 2013 y es un verdadero peligro para toda la península de Yucatán, porque nosotros estamos en un área de recarga. Todo el agua que se almacena en común va para la ciudad de Mérida y las costas. Ese es el riesgo que implica este problema de la granja. Ya. Ahora, José, tengo entendido que hay un par de grupos muy poderosos, Papo y CIPSE, este último, el que tiene, según esto, los medios de comunicación más importantes en esta zona de Yucatán. Efectivamente, el acta constitutiva de Papo aparecen los nombres de los dueños del grupo CIPSE, que son, no sé si lo puedo decir acá o no lo puedo decir. Sí, claro, sí, todos los nombres, todo.
los que yo me acuerdo, ¿no? De los empresarios de Papos, ¿no? Alejandro García Gamboa, Gerardo García Gamboa, Enrique Ortiz Gamboa, todos ellos son parientes, ¿no? Entre hermanos y sobrinos, y son los mismos que aparecen en el grupo Chipta como hijos de don García Lapín, y ellos al morir pues heredan esa empresa de comunicación. Ya. Oye, me dijiste Gamboa, ¿alguna vinculación con Gamboa Patrón? No tengo conocimiento. No se sabe ahí, no se sabe. Pero entonces, ¿es gente muy poderosa que ha vivido por años ahí en la zona o solamente empresarios que han llegado a hacer negocios a la zona? Pues no, ya tienen tiempo, son de Yucatán. Son gente muy poderosa económicamente y políticamente. Ya, ahora, José, el día de hoy hay una determinación muy importante del juez cuarto de distrito que determina el no funcionamiento de la granja porcícola, José. ¿Basta con que un juez haya determinado esto para que estas empresas vayan a parar? ¿Y cómo van a saber ustedes que están sacando a los cerdos para que no sigan ahí? Bueno, la granja queda cerca de la comunidad. Tenemos entendido que se lo están notificando a ellos para que deben de operar. Pero hasta el día de ayer se ya metiendo cerdos. El día de hoy estuvimos monitoreando la zona, secando, y hasta el día de hoy no introdujeron cerdos. Yo creo que ya le llegó la notificación. Esperamos que la orden del juez pues no sea no las desacaten, ¿no? Porque eso fue federal. Sí, bueno, además en este país y para cómo están las cosas y fin de sexenio, José, entre una determinación de un juez y una notificación y la realidad de que vayan a suspender el funcionamiento de la granja, me parece que todavía hay una franja un poco amplia. Efectivamente, el 9 de octubre de este mes va a ser la audiencia definitiva va a ser la audiencia para ver dónde está la suspensión definitiva. O sea, tenemos estos días que supuestamente no deben estar operando y están operando. Estamos llegando que llegue el actuario a la granja, estamos solicitando la supervisión a través de los juzgados que lleguen a explicar la operación de la granja, ¿no? Se está solicitando eso. ¿Qué dice el actual gobernador del estado? No se ha pronunciado hasta este momento no se ha pronunciado. ¿Se está haciendo que no sabe nada? Pues yo creo que ya lo debe de saber, porque ya les notificaron. De hecho, se le notificó primero al gobernador, a la SEDUMA. Estamos esperando la notificación al municipio, aún todavía no ha llegado. Y el empresario pues lo estaban buscando para notificarle, pero pues, me imagino que ya lo notificaron. El secretario del Medio Ambiente a nivel federal los ha visitado, ha estado en la zona. El secretario del Medio Ambiente a nivel federal clausuró 5 cenotes, como cuando fuimos a hacer una clausura simbólica de la granja, en represión a nuestra protesta pacífica, a nuestra clausura 5 cenotes, la protesta. Es decir, el secretario a nivel federal clausuró, ¿nos explicas unos cenotes y de manera simbólica la granja nada más? Exactamente. Es decir, no iba acompañado de la Profepa en ese momento para hacer una clausura conforme a la ley, como hablan ellos. No. Nosotros hicimos una clausura simbólica. Sí. En la comunidad nos organizamos, hicimos una clausura pacífica, y en ese momento llega la Profepa y clausura 5 cenotes. O sea, como represalia, nosotros sentimos una represalia hacia el movimiento. Bueno, pero una clausura simbólica, pues me parece que solamente es un acontecimiento virtual, José, no tiene una fuerza real que no sea el hecho de que mediáticamente se exprese, pero de ahí en fuera las cosas siguen funcionando para quien en este caso está queriendo perjudicar los cenotes. Así. Ahora, la reacción de la población, José,
ha sido absolutamente pacífica ante esto. Mira, ha sido completamente pacífica. De hecho, ellos nos acusan de secuestro, motín y 3 cargos más, ¿no? Pero pues en ningún momento se hizo nada de eso. O sea, nosotros entendemos que fue nada más represalia de la propia. La gente de Omún ha sido contratada para trabajar en la granja. Como eventual. Son trabajos eventuales de construcción para construir la granja, ¿no? Pero no son gente de Omún, gente de otras partes. Es gente que viene de otro lado. Sí. ¿Me puedes hablar un poco más fuerte, José, porque luego se baja un poco la señal? Claro que sí. Así te escuchamos. Nada más para confirmar, me dices que la gente de Omún no está trabajando en la granja. Según su manifiesto de impacto ambiental, el que presentaron ellos a la CEDUMA, solo iban a garantizar 45 empleos formales. Ya. Sí, es todo lo que ellos garantizaban después de la construcción de la granja. Bueno, pero vamos a generar ese número de empleados a cambio de, como decían en el video, 2.250.000 toneladas de excremento al año en la zona. Sí, aproximadamente. Bueno, esto iba a terminar o terminaría por destruir, por contaminar los cenotes. Efectivamente. Así es, porque precisamente es la preocupación de toda la comunidad, porque pues, acá en Yucatán hay muchas granjas de cerdos. De hecho, lo están convirtiendo en un verdadero chiquero. Aquí, bueno, un verdadero, ¿cómo se le puede llamar? Un lugar de crianza, una granja de Yucatán, la granja de Yucatán. Porque no solo es esta que se está construyendo, hay otras en otras partes. Lo que pasa es que ellos, como empresa en expansión, tienen que mandar todo el producto a Asia y están creciendo de una manera descomunal acá en Yucatán. Los únicos que han estado reclamando es Común, el pueblo de Común. Y por eso creo que pues, ha habido todo eso, ¿no? Todo ese problema que hemos tenido. Oye, José, me parece que es importante dejar pasar estos días, es decir, el fin de semana, para que, si tú me permites, te vuelva yo a buscar el martes para saber, a partir de la determinación del juez cuarto distrito que determina la suspensión de las actividades de esta granja, yo quisiera pensar que el próximo martes nos estés platicando que ya sacaron a todos los cerdos y que dinamitaron o derrumbaron la granja. Quisiera pensarlo así, José. Todo el pueblo de Yucatán es espera. Todo el pueblo de Yucatán. Todos están esperando esto porque acá todo Yucatán está enterado de este problema. Y todos están en apoyo a Común, toda la comunidad de Yucatán, a nivel nacional, a nivel internacional, todos están apoyando. Todos. Y les agradecemos muchísimo a toda la gente que nos ha estado apoyando. Ellos tienen la oportunidad de ampararse. ¿Quién? La empresa. Pues yo creo que sí, van a solicitar lo más probable una revisión. Me imagino que eso van a solicitar, pero la orden de suspensión ya está dictada. Ustedes como sociedad civil, como tú que eres reconocido como un guardián del agua, con esta suspensión, ¿piensan ustedes ingresar a la granja o poner alguna cerca o un cerco que impidiera a la granja porcina funcionar y poder testificar con video, fotografías que están sacando a todos los cerdos? Nosotros estamos respetando todo lo legal. O sea, nosotros nunca hemos actuado fuera de lo que es la ley. Nosotros hemos respetado todo. Por eso hemos llegado a este grado. O sea, no tenemos la facultad de hacer eso, porque iría en nuestra contra. Nosotros siempre hemos respetado todo lo que nos han dicho. Estamos llevando un movimiento muy pacífico. No tenemos esa intención. Nosotros vemos que pasan los cerdos, nomás les tomamos video, los grabamos y lo canalizamos a los abogados. Nosotros no tenemos esa facultad de cerrar nada. Ya. Bueno, entonces, José Clemente, May, ¿te parece si el próximo martes te busco para que nos platiques de cómo está el escenario después de la determinación del juez? Claro que sí, claro que sí. Para darle continuidad y la gente sepa, pues, si realmente se va a respetar esta determinación o se va a amparar la empresa
y se quedan los cerdos adentro, si salen los trabajadores, ¿quién los va a cuidar? O si va a seguir la producción ahí. Creo que sería interesante escucharte el próximo martes, José. Claro que sí, nosotros también esperamos, pues que el juez ahorita pues ya todo haga cumplir la ley, ¿no? O sea, lo que marca la ley, ¿no? Y ellos lo respetan. Ya. Todo lo que esperamos. Bueno, pues entonces ya quedamos en lo dicho, José Clemente. Muchas gracias y estamos en contacto entonces. Gracias a ustedes por escucharnos. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, igualmente. Él es José Clemente Maya Echeverría, se les conoce como Cananzonoe, me dijo que se pronuncia, Cananzonoe, guardián del agua, y que, bueno, pues ya quedó más que claro, ¿verdad? La situación que está viviendo en esta zona. Le reitero a ustedes, me parece que es estos de los temas que ya no sabemos de memoria, además en el país, o por lo menos los que ya tenemos tantos años trabajando al aire, sobre todo en la radio, pues es un tema que recurrente, al final recurrente. Voy a saludar a quienes amablemente están con nosotros: Susana Neri, Shikome Masatl, Lili Mata Carballido, muchas gracias. Alejo Julio León, qué amable eres. Tommy Rosales también, Susana Neri, Sara García también en la Ciudad de México, Betty Alonso, muchas gracias. Lu Delgado, muchas gracias. Alejandra Zárate aquí en el Valle de Toluca, muchas gracias. Oscar Rebollo Monroy, saludos Luis, qué grato encontrarte en este medio, muchas gracias Oscar Rebollo. Mauricio Aguirre, también un abrazo muy fuerte, gracias por estar con nosotros. Ojalá compartan la transmisión que tenemos para que mucha más gente se entere de temas como este, en donde pues estamos en la pregunta recurrente, ¿no? ¿De qué sirve las autoridades, tanto en los 3 niveles de gobierno, si al final terminan siendo cómplices de situaciones como esta? Reitero, y espero que los términos no se les hagan a ustedes vulgares y este tipo de cuestiones, pero ¿a quién se le ocurre poner un cagadero de cerdos junto a unos cenotes? ¿Solamente a los mexicanos o dónde se hace eso también? ¿En los lugares más incivilizados que pueda tener este planeta? ¿En alguna parte de África? ¿En alguna zona de China? ¿En donde no llega una autoridad? Yo les quiero recordar que este país de políticos presuntuosos, presumidos, corruptos y millonarios, si de algo se pavonean es de que somos un país de leyes, que vivimos en un estado de derecho. Entonces no entiendo cómo no hay pronunciamientos claros y contundentes por parte de la autoridad, y sí complicidad, sobre todo con empresarios que pueden llegar a tener ideas que, por lo menos desde un punto de vista muy particular, me parece que son verdaderamente absurdas. En estos tiempos, que no llegue la autoridad y dé una muestra de lo mismo, es decir, no llega la Profepe y dice, a ver, ¿quién es este de Seduma que dio o hizo el estudio en donde supuestamente no se va a afectar a los cenotes? Pues ese es un acto de corrupción, pues. ¿O quién tiene que llegar? ¿Cuál es la otra autoridad que tiene que llegar? Si ahí está la Profepa, para eso es. O que no hay un pronunciamiento, ¿por qué no hay una conferencia de prensa a nivel nacional del secretario de Medio Ambiente actual, o ahora ya es del que va a llegar, ¿no? O de la que va a llegar, y diga, a ver, alto con los que ya se van, déjense de amponadas, esto no va a suceder, y el que ya se va, pues ya que se vaya, yo que voy a llegar, no pasa esta granja, y más vale que la vayan desmontando porque no va. Se acabó. Para la corrupción que hubo ahí, para con los que se mocharon, y todas estas tonterías que ya nos conocemos de memoria en el país, pues ya estuvo, y se acabó. Yola Díaz, muchas gracias. Lulú Figueroa dice, es la falta de sentido común, lógica y valores del mexicano, pero el Estado de Derecho nos lo pasamos por dónde, no alcanzas a ver, ¿verdad? Dice Saasil Ha, se pronuncia Canan Sonot, se escribe Canan Sonot. Gracias, Saasil. Te lo agradezco porque no estamos familiarizados con el pronunciamiento todos los días, entonces te lo agradezco. Ojalá yo hubiese aprendido desde chavo cómo se pronuncia, o me hubiesen dado clases en la secundaria, en la primaria, en la prepa, o a todos nos hubiesen enseñado, y te agradezco mucho que me asesores.
Me había dicho José Clemente, y hasta lo escribí por aquí, me dijo Canon Sonot. Creo que ya lo dije bien, más o menos. Canon Sonot. Ya, más o menos me salió. Dice Lulú Figueroa, es la falta de sentido común, lógica y valores del mexicano, pero el Estado de Derecho nos lo pasamos por el arco del triunfo. Aquí impera la corrupción. Absolutamente, Lulú. Edgar Martínez Novoa, muchas gracias también por conectarte. Y bueno, estamos ya casi listos para conectarnos también con Santiago Pérez Alvarado. Santiago Pérez Alvarado lo conocimos hace 1995, 1996 aquí en el Estado de México, cuando se pretendía la instalación de un centro internacional de esquí en el Nevado de Toluca, en el Chinantecatl. Santiago Pérez Alvarado, en aquel entonces un hombre del campo, creo que estaba por terminar la carrera de Derecho Santiago, se pronunció de una manera muy fuerte respecto de lo que estaba sucediendo en aquel entonces con un grupo de empresarios que pretendían instalar este centro internacional de esquí. Nosotros en aquel entonces conducíamos un noticiario que no le gustaba a muchos políticos que se hiciera ese noticiario en las mañanas. Se llamaba, cuando nosotros, lo creamos, el noticiario de principio a fin. Es una creación, perdón por la modestia de su servidor. Así sucede en 1994 con lo que se llamaba Corporación Mexicana de Radiodifusión, y aquí en Toluca, Corporación Toluca de Radiodifusión, de donde su servidor era el director general de noticias de las 4 emisoras. Después fueron 5 emisoras. Santiago Pérez Alvarado abanderó un movimiento muy importante en aquel entonces. Los campesinos en el Chinantecatl hasta se armaron para la defensa del Chinantecatl. Y en aquel entonces el presidente municipal de Toluca es quien hoy es el secretario general de gobierno del Estado de México, Alejandro Zuna. Pues no pudieron con su proyectito que iba a afectar la siembra de papa en la zona, y que además, pues esto iba a generar una invasión de las faldas del Chinantecatl, que por angas o por mangas, invasión o no invasión, finalmente el Chinantecatl tiene casi 20 años, 25 años en manos de depredadores, a pesar de los cambios que ha habido a nivel legislativo o por decreto presidencial, pero que al final del camino la gente que vive en el Valle de Toluca, pues no voy a decir que en el norte, sobre todo en el Valle de Toluca y hacia el sur, que es Valle de Bravo, también, me parece que no ha habido la suficiente unión de los mexiquenses como para frenar al gobierno, para poder sembrar la cantidad de árboles que requiere el Chinantecatl, y lo hemos dejado que vaya cada vez padeciendo más, sobre todo de corrupción, de grupos armados que hay en la zona, delincuencia organizada, taladores, y con complicidad de los municipios que rodean también el Chinantecatl. Santiago Pérez Alvarado ha sido un líder muy importante para la gente del Valle de Toluca, para los campesinos del Valle de Toluca. Él es licenciado en Derecho. La justicia ha sido injusta con él. Si no mal recuerdo, Santiago estuvo encerrado en la prisión de Tejupilco cerca de 2 años. Fue detenido por una orden de aprehensión que tenía, creo que ya un rezago de 5 u 8 años o 10 años, y al final un día se le hicieron efectiva, lo fueron y lo atraparon y lo encerraron. Santiago salió, lo cual nos dio mucho gusto. Tengo ahí una carta que me dirigió desde la prisión en aquel entonces, que estábamos pendientes una cantidad de ciudadanos, Susana Bianconi, la arquitecta, varios, sabiendo qué pasaba con Santiago Pérez Alvarado. A mí personalmente, cuando lo detuvieron y que ya dirigía otro noticiario, no me dejaron ingresar a verlo, sabían de la relación que tenía yo con Santiago, no me dejaron entrar a entrevistarlo a la prisión, me mantuvieron al margen, no quisieron, ya no quise insistir, no fuera que a tomar más represalias contra Santiago, pero hoy por fortuna él está aquí, está para la entrevista, y además porque Santiago siempre estaba defendiendo las causas que son realmente complicadas y que hoy tiene que ver también con la construcción
del T-Tren, este tren que viene de Toluca hacia la Ciudad de México o de la Ciudad de México hasta Sinacantepec. Santiago Pérez Alvarado, buenas noches y un placer en saludarte. Un placer, Luis, escucharte y estar nuevamente contigo con tu audiencia. Pues sí, ahora estamos en Face, pero al parecer, y creo que también es una gran fortuna, Santiago, esto no lo teníamos hace 25 años, solamente nos quedaba las señales en aquel entonces de Radio Lobo y él y ella para poder difundir lo que sucedía en el Xinantécatl para la construcción, te acordarás muy bien, del Centro Internacional de Esquí, y que al final este grupo de poder, este grupo de empresarios, no pudieron con la fuerza de los campesinos, Santiago. Mira, yo creo, Luis, que lo que acabas de señalar de la cuestión del volcán obedece a que no se ha logrado plantar muchísimos árboles porque obedece a un interés. El sueño mesiánico de crear las vías alpinas en el Xinantécatl sigue vivo. Si tú te vas en la parte alta, en donde hay Parque Nacional, anteriormente no recategorizado, ya tenemos viviendas de gente poderosa, gente rica. Entonces, por eso no han plantado árboles. Pero mira, afortunadamente yo creo que una de las cosas que ha molestado al gobierno es que estamos proponiendo echar abajo esa recategorización del Nevado de Toluca. Sí, claro, por supuesto. Y hay posibilidad, y lo vamos a hacer a través de la vía de amparo. Tú sabrás que cuando defendimos y impedimos la creación del Centro Internacional de Esquí, lo hicimos con un consejo de pueblos. Sí. Realmente en esta ocasión nos ocuparon cosas como fueron los mazahuas. Sí. Y lamentablemente la cuestión de la censura contigo, pues ya no nos permitió coordinarnos para tener que impedir la llamada recategorización. Así Yo es. creo que hay tiempo para poder evitar y poder plantar muchos árboles, como lo hicimos precisamente en la zona Mazahua, más de 700 hectáreas de árboles para justificar que se puede tener agua, pero si se plantan árboles. No Así pueden seguirse llevando el agua a la Ciudad de México si no hacen planes de manejo integral en las comunidades de origen de donde sale el agua. Así es. Sí, cuando se refiere, Santiago, a la censura, es de que el noticiario dejó de estar al aire, nos corrieron en aquel entonces, en 1997, y entonces, pues las voces que habían tenido voz a través de esos micrófonos, de esa señal radiofónica, Santiago, pues lamentablemente creo que los espacios se fueron reduciendo. Así fue. Así fue, Luis. Lamentablemente la falta de tener una señal fue lo que impidió, pero afortunadamente ahora tenemos otros medios en alcanzar globalmente un efecto mayor. Sí, transmisiones que hoy se convierten en transmisiones prácticamente mundiales. Santiago, en aquel entonces te decía yo que nos escuchaban a través de Radio Lobo, ¿verdad? En el Estado de México, pero hoy, pues para quienes quieren escucharnos en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, en Australia, aquí estamos con este trabajo, y que además pues hay mucha gente, muchos mexicanos en el mundo queriéndose enterar de lo que sucede en el país ante tanta situación. Ahora bien, Santiago, te busqué porque leí que supuestamente Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que comanda Gerardo Ruiz Esparza, otra vez hay una persecución en tu contra, Santiago. Sí, mira, Luis, yo muy temprano, cuando recibí el curso de Derechos Humanos con el maestro Paren, encontré 2 vías de defender los derechos humanos y los recursos naturales. Sí. Una a través de los tribunales, que lamentablemente es lenta, tortuosa, y en muchos de los casos es una trampa para que los campesinos, una vez oídos y vencidos en juicio, no tengan forma de defenderse. La otra era la traducción de un francés, cómo defender los derechos humanos más allá de los tribunales. Y era algo muy sencillo, el ejercicio de sus libertades plenas a través de ejercicios activos de no violencia. Todos ellos con filosofía gandhiana, que finalmente recogió Martin Luther King, y el maestro Paren nos lo enseñó, y yo empecé a coordinar la cuestión legal con la cuestión de la no violencia. Don Juan Paren. Juan Paren Jackman. Ya. O Jackman, como a veces se pronuncia. Sí. ¿Qué fue lo que pasó ahora? Finalmente, después de la cárcel, de haber visto que es un sistema represivo y una violencia institucional, decidí ver la forma de cómo defender los derechos humanos a través de los tribunales. No como algo que me convenza, sino como una forma de demostrar que es el camino más largo y el más injusto. Llevo asuntos que
que es importante empezar de aquí. Sí. El decreto de expropiación de 1943 para crear el sistema hidroeléctrico Miguel Alemán despojó de tierras en la parte del sur del Estado de México, Guerrero y Michoacán, para tener que crear un sistema de presas que pudiera retener el agua y después conducir la energía eléctrica a través de las torres que vemos sobre el Boulevard Las Torres. Sí. Y de ese decreto a ningún campesino se le pagó. No se indemnizó a ningún campesino. No. Y el ejemplo es que en los últimos 10 años de mi vida he atendido el asunto de Villa Victoria por la vía legal. Sí. Todos los asuntos demandando el pago de indemnización se los he ganado en todas las instancias. Y un ejemplo, por el asunto de San Diego Suchitepec, 780 y tantas hectáreas, les pagaron 31 millones de pesos hace 9 años. Ya. Y el asunto que interpuse para pago de indemnización en el 2007, sí. San Diego del Cerrito, 380 hectáreas, pretende la Sedato pagarles 1 millón de pesos. Ese es el camino legal. ¿Dónde está San Diego del Cerrito? ¿En qué municipio? En Villa Victoria. En Villa Victoria también. Pero en la salida hacia Valle de Bravo, para darle referencia a la gente. Todo eso es lo mismo. Valle de Bravo está en las mismas condiciones. Sí. Expropiaron tierras, se compensaron tierras, pero las tierras las tienen los particulares. Ese es otro lío que había que entrarle ahí. Pero yo me ocupé de Villa Victoria y finalmente, cuando me llaman para defender el asunto del tren, los liberadores que contrató la SCT a través de la ferroviaria que comanda Guillermo Nevares, el director, sí, empezó a llegar para liberar y decirles que eran tierras expropiadas, o que si le entraban a la negociación injusta, o no les pagaban. Y finalmente convencieron a gente pagándole 900 pesos por metro, a los que se defendieron les pagaban a 1,700, pero a los que eran amigos del poder les pagaban a 5,000 pesos el metro. ¿Qué tal? O sea, si estás ocupando una tierra para un mismo fin, el pago tiene que ser el mismo. Sí, claro. Hay cuestiones de renta, utilidad, mercado. Entonces, que engañen a un tonto, pero los precios que dicen que fijó Gaby a través de la liberadora GAB era una farsa. Pero no era lo único. No tan solo pagaban precios injustos, no, y hacían convenios, que es el caso de San Juan Coapanoya, de que vamos a entrar ahorita. Celebraron 4 convenios donde ocupan 164,000 metros, pero en realidad han ocupado 186,000 metros. Quiere decir que ocuparon 22,000 metros de más y no los han pagado. Eso es lo que dio origen a que tuviéramos que hacer la demanda de amparo, sí, tener que evitar que les despojaran de su tierra. Este es el amparo 194 diagonal 2018 y se concedió la suspensión. Oye, estos 22,000 metros que no se han pagado, exactamente en qué zona de la construcción del tren Toluca Ciudad de México se está llevando a cabo. Partiendo de, si te vas de Toluca a México, hay un lugar que se llama El Caminero. El Caminero. Ese punto. ¿Dónde está la estatua del Caminero? Ahí. Un poco antes de la Marqués, unos 10 kilómetros. Un poco antes de la Marquesa. Ya, muy bien. 22,000 metros que no se pagaron. Por donde está el restaurante La Escondida, más o menos. Ese. Ya, bien. Ahora bien, después la gente de San Jerónimo empezó a vivir la misma injusticia. Y esta es la primera ocasión que lo digo, y lo digo contigo por la confianza que hay. Gracias. El asunto de San Jerónimo a Acazulco me lo encargó el procurador agrario Melchor Velázquez. Y me dijo, necesito que ayudes a esta gente porque los de la ferroviaria han abusado sobre ellos. Interpuse amparo y también suspendí. El problema es que aquí se vino la alta corrupción que hay. Sí. Y pretendían pagarle a la gente por la ocupación en San Jerónimo, sí, de 42,000 metros, solamente 100 millones de pesos, cuando la afectación es de 284 millones de pesos. Ah, caray. Denuncié esto a la asamblea y la próxima ocasión que tuve mesa de trabajo con la SCT, con el procurador agrario Melchor Velázquez, sí, con el comisariado
de San Jerónimo Acazulco, me cerró la puerta el procurador agrario, porque ya no servía a sus intereses. ¿Qué tal? Lo denuncié a la gente de la comunidad de San Jerónimo y la gente me respaldó que yo siguiera siendo el abogado. Ya. Me dijeron muy claro en la mesa que se aceptaba la negociación con sus componendas, Sí. o iba a entrar la fuerza pública. La fuerza pública entró el 24 de abril. Más de 5,000 elementos. No puede hablar el gobierno federal, Enrique Peña, de que el tren lo hizo a través de un pago justo y con diálogo. Hay dos cosas fundamentales que son las que se piden. Una, pago justo a las tierras que no se ocuparon, pero lo más importante, Luis, no se pueden hacer infraestructuras de esta naturaleza si no están aparejadas con un plan integral de desarrollo. Sí, por supuesto. Entonces, lo que yo he señalado ahora al equipo de transición, porque hemos estado con Espriu, Sí. no pueden Con Jiménez Espriu, el que será el nuevo secretario de Comunicaciones. pensar en que este asunto del tren no se debe de reconsiderar. En ninguna parte de Europa, tú que conoces Europa, Sí. ves trenes elevados a 40 metros. No. Este tren se pudo haber ido sobre tierra Claro. y se pudo haber ido aparejado con el autopista. Sí, por supuesto. Pero una locura. Sí. La red ferroviaria que tenemos a un lado, ¿por qué no la habilitaron para hacer ese gran tren? Así es, la de la vía Claro. férrea desde Buenavista hasta Toluca. Claro, pues es que es el negocio del acero Sí, y del concreto por supuesto, y de la liberación. por supuesto. Entonces, esto que pasa con el asunto de la nueva persecución política Sí, es porque no le quise entrar a los acuerdos de ellos para que se hiciera el tren, no se ejecutara un plan integral y no se le pagara a la gente. Yo fui muy claro. Empecé el asunto porque tenía dos características. La posibilidad de hacer un tren que fuera en armonía con la naturaleza y con dignidad del hombre, con el medio ambiente. Y porque se hiciera justicia a ellos. Si no se cumplen estas dos cosas, ni la cárcel ni la persecución nos va a hacer a un lado. Porque además, las cosas ya han cambiado. Y ahora tenemos medios electrónicos, tenemos amigos como tú y tenemos una sociedad civil que puede apoyarnos. Hace 10 y 20 años no lo existía. no. Pero la amenaza sigue. Vemos cómo Ferrusquilla, que es el abogado del jurídico, me llamó varias veces para que tuviéramos pláticas en el tramo del tren. Yo asistí y fotos que tomó en esas reuniones profesionales de caballeros las utilizó para integrar una carpeta de investigación en mi contra por 2 delitos, Luis: despojo y obstrucción a obra pública federal. ¿En serio? Imagínate, pude obstruir obra pública y despojar de tierras que son expropiadas, que no se han pagado, viendo 5,000 elementos, habiendo policía federal ahí al servicio del poder y del dinero de los empresarios, no de la gente. Ouch. Eso es lo que pasa ahorita. ¿Podría haber una orden de aprehensión contra ti entonces? Puede haberla porque en este sistema se puede hacer todo. Sí. Pero tenemos que enfrentarlo, Luis. Sí, ¿No será bueno que te aísles, Santiago, de aquí al 1 de diciembre, en el afán de que no te den ninguna sorpresa, como ha sucedido con algunos otros líderes a los que en su momento, caray, pues llegamos a entrevistar y algunos desaparecieron u otros los han encerrado? Y esto te lo comento muy al margen de la determinación tan personal que tú puedas tener, pero ya sería lidiar con una autoridad diferente y no con los actuales, que se pueden dar el gusto de solamente por molestarte la vida y a la familia, liberarte una orden de aprehensión y buscarte por todos lados y encerrarte, Santiago. Mira, hay algo que tenemos que entender. Ni por muy lejos que te vayas y por mucho que te encuentren, puedes evitar cosas cuando la maldad existe. Solamente tiene que haber una mente enferma y un hombre dispuesto a ejecutar lo que le manden. Hay hombres que se han dedicado a la defensa de derechos humanos, les han dado el premio ambiental y después de que se les antoja, los ejecutan. Sí, los han encerrado, los han ejecutado, sí. Los han ejecutado. Sí. Entonces, mira, yo soy muy consciente.
Voy a tomar todas las providencias, pero sí hago un llamado a la toma de conciencia colectiva, que es solamente con la verdad. Lo que estoy haciendo solamente busca dos cosas: plan integral, para que esa fealdad que hicieron con el tren tenga que equilibrarse con la naturaleza. Pago justo a la tierra y no a la afectación de derechos humanos y recursos naturales a la gente. Lo otro, yo sé que si la gente se pronuncia no a la detención, no a la persecución, si lo queremos con vida, Santiago, no va a pasar nada. Pero eso lo tenemos que hacer como lo sabemos hacer, Luis. Sí. Entonces, ¿qué es lo que veo yo aquí? Mira, estos asuntos me dejan ver que no tan solo los tribunales son largos e injustos, sino que incluso no hay separación de poderes. Sí. Nevares, en una reunión, llegué y el del jurídico Ferrusquilla le dijo: es que Santiago ya no es abogado de San Jerónimo, porque a los que les han dado lana intentan correrme. Sí, claro. Y dijo Nevares: acabo de hablar con el secretario del juzgado y me dijo que Santiago sigue siendo el abogado. Para que veas. Ya. Ese es el ejemplo en el que se vive. Ya. Entonces yo tengo esperanza, igual que tú, que en cuanto se dé el cambio, los jueces entenderán que sus patrones terminaron. Sí. Pero recuerda que poderoso caballero es don dinero. Totalmente de acuerdo. Y los que mandan son los empresarios. Sí. Ese es el temor que tengo. Entonces he buscado ya gente del equipo de transición para comentarle lo que está pasando. No se pueden seguir haciendo infraestructuras de esta naturaleza si no consideran dos cosas fundamentales: respeto a recursos naturales, derechos humanos. Hubo un foro aquí en el Estado para la cuestión de escucha para la paz y la reconciliación. No puede haber reconciliación ni paz si no se busca desarrollar a las comunidades. Se despojó en Villa Victoria de 4.040 hectáreas. Esa gente, por eso sale mucha mano de obra a la Ciudad de México, porque 4.040 hectáreas dejaron de producir lo que era su sustento, lo que era su desarrollo y lo que los arraigaba. Entonces yo le dije a Espíritu: ojalá y no vayan a cometer los mismos errores que cometieron en el tren interurbano México-Toluca. El tren Maya tienen que tocarlo con pinzas. Recuerda, Luis, son lugares sagrados. Sí. Y son lugares que están en los ojos de la comunidad internacional. Así es. No van a pelear solamente por los lugareños. Es otro tipo de lucha la que se va a dar ahí, si hay injusticia. Pues Santiago, vamos a estar pendientes de lo que acontezca, sobre todo en la parte que tiene que ver con el tren México-Toluca, y en donde, como tú ya lo subrayaste, se está viendo perjudicada a la gente que no se le ha indemnizado, que además el uso de la fuerza pública lo hacen en protección de las empresas privadas, ni siquiera en tanto de una obra que pudiésemos considerarla absolutamente del gobierno federal o de un gobierno estatal, sino que están protegiendo intereses de empresarios nacionales y también extranjeros, Santiago. Mira, aquí hay algo curioso. El gobierno del Mazo, el gobernador, hace algunos días, estuve con él en la Marquesa y se comprometió a que tendríamos una audiencia. No se ha dado. ¿Y sabes cuál es la justificación? Que es una obra federal. No, bueno, pero esas justificaciones ya no caben en estos tiempos. Es decir, pues sí será federal y la soberanía estatal, ¿por dónde se la pasan? Entonces no hay gobernador. Exactamente. Ese es un discurso que a lo mejor lo encontró en el archivo de Palacio de Gobierno del Mazo, cuando habló así Hank o cuando habló Montiel. A lo mejor en estos tiempos ya no cabe eso. Entonces, ¿para qué es el gobernador si no es para defender la soberanía de aquí? Si se fue a comer quesadillas a la Marquesa para después no sentarse a dar una conferencia de prensa y dar la cara en una situación como la que hay, pues entonces, ¿para qué se tiene a Del Mazo en casos como este? No vaya a empezar con el vicio de Erubiel Ávila de andar regalando lentecitos y pollitos por todos lados, o con su tarjetita rosa, en lugar de aplicarse en los temas que realmente son de agenda y en los que debe estar totalmente metido, ¿no? Ahora, hay algo lamentable que también veo, y es mi preocupación. Busqué a Maurilio
y le comenté. Maurilio Hernández, quien es el coordinador del grupo parlamentario de Morena en la legislatura. Le comenté que tuviéramos que sentarnos al día siguiente, que era creo que 5 o 6 claro, del mes pasado, para platicar el asunto del tren. Me citó y no nos recibió. Oh. ¿Qué quiere decir, Luis? No hay separación de poderes para los ciudadanos en tanto no veamos que nos defienden y tienen una agenda. La agenda legislativa que ellos tienen es una agenda a modo, que no incluye los problemas que realmente tenemos en el Estado. Y eso es delicado hoy. Sí. Sí, es algo que estábamos platicando la semana pasada con Ricardo Moreno, cuando me decía también que hay que cumplir con lo que es la ley, el reglamento de la legislatura, donde el poder legislativo tiene que acompañar al ejecutivo. No, hombre, esto ya son gobiernos rancios, son leyes inservibles o reglamentos en donde tiene que andar el poder legislativo boleándole los zapatos al poder ejecutivo, y andan perdiendo el tiempo en lugar de estar en los temas sustanciales. Y hay que exigirle a los legisladores, y si no, Santiago, bueno, pues algo tiene que hacer la población al respecto, porque yo creo que esta nueva legislatura, con una mayoría contundente de Morena, tiene que dar luz, y no tiene que pasar muchos días, como se lo dije a Ricardo Moreno también. Desde el primer día tienen que dar luces de que no están a favor de cuestiones arbitrarias o las torpezas o la actitud anquilosada de los gobiernos, sino van a accionarse porque están en la glosa de gobierno. Encontré en la semana en el foro a Juan Rodolfo, al que va a ser alcalde de Toluca ahora. ¿De qué? El presidente electo. Sí, electo. Le dije, ¿cómo vas a abordar el problema del tren interurbano? Porque ahora vas a necesitar más infraestructura, más seguridad. ¿Dónde ven toda la basura que genera el tren? Y me dice que ya tiene una agenda. No es verdad, Luis, porque no conocen realmente el problema. Cuando ya esté el tren funcionando, tengamos que tomar providencias porque las cosas van a cambiar. Esto va a tardar para que funcione realmente, Santiago, porque hay problemas en la propia construcción. Hubo problemas hace un mes que estuvo aquí el propio Ruiz Esparza, estuvo Jiménez Espriu, vinieron acompañados como de cerca de 50 tipos enmascarados para proteger la zona donde estuvo Ruiz Esparza. Vinieron a checar las vías, si no mal recuerdo, entre Sinacantepec y Metepec, y encontraron que había un severo problema precisamente con las propias vías que tenían, creo que, algunos sesgos. Claro, y además hay algo, Luis. El tren estaba presupuestado en 28 mil millones y ya en 70 mil. Sí. Pero revísate lo que están pidiendo, 5 mil millones de pesos más. Sí. Yo desde aquí digo a la Cámara de Diputados Federal, ni un peso más al tren. Que nos digan dónde quedó todo el dinero. Sí, los empresarios ya están más que pagados en eso. Quienes se metieron a esta obra ya están más que pagados. Pero bueno, ya sabemos cómo se las ha gastado este sexenio, Santiago, y estaremos esperando que a lo mejor el próximo gobierno federal realmente asuma la actitud que le corresponde. Y si no, pues será un enorme problema de ellos y la sociedad. Quién sabe cómo estemos para aguantar ya algo que no sabemos de memoria, Santiago. Hay algo aquí que queda, Luis. Sí. Políticas públicas desde abajo. Que los campesinos empecemos a hacer lo que siempre hemos hecho y que lo hacemos bien. Y si estos hombres no funcionan, tenemos que demostrarles cómo se hacen las cosas. Ya. No son las grandes cantidades de dinero, es la organización los que nos va a permitir un desarrollo en este estado y en el país. Que así sea, Santiago, y deseo en verdad de que no vayan a liberar esta orden de aprehensión. Desearía tener buenas noticias de ti, sobre todo de aquí a que venga el próximo sexenio, si es que las cosas van a salir mejor o pudieran salir mejor, que es de esperanza que tiene mucha gente, pero sí te sugeriría que tengas cuidado porque ya sabes que sorpresas te da la vida, como dice la canción. Bueno, vamos a cuidarnos, Luis, te agradezco muchísimo. Te mando un abrazo y gracias por este tiempo, Santiago, seguimos en contacto. Un abrazo, hasta luego, bye. Buenas noches. Es el licenciado Santiago Pérez Alvarado, a quien le digo que ha sido un luchador social en serio, de los que son en serio, no de los que les ponen precio y se venden al otro día, ¿verdad?
Bueno, pues muchas gracias a quienes se han contactado el día de hoy, se han conectado. Montse Gómez, muchas gracias. También Enrique Martínez Peralta dice saludos fraternales. Luis Pantoja, gracias por compartirnos su trabajo. Iracema Rendón, también un abrazo muy fuerte, muchas gracias por contactarnos. Juan Antonio Morales, pues creo que es parte de los saludos que tenemos hasta el día de hoy. Y creo que no tendríamos algún pendiente ya para... No, ¿verdad? Para el día de hoy creo que estamos ya... y no le voy a decir que con el tiempo, porque nos podemos tomar el tiempo que nos diera la gana en todo caso. Pero bueno, tampoco se trata de saturar. Entonces, el próximo martes estaremos con ustedes. Estamos madurando la cuestión del tiempo, si nos extendemos un poco más, si hacemos un día más a la semana o no, según información que vaya fluyendo, según las necesidades que también se tengan de informar, de analizar este tipo de temas que me parece realmente importantes. En ocasiones, estar en el tema de los políticos y sus tonterías son las mismas de siempre. Es como una agenda que creo que a los mexicanos, a los mexiquenses, a los no mexiquenses ya nos tiene saturados de lo mismo. Por eso la exigencia que tuvimos también con Maurilio Hernández para decirle, bueno, pues si van a hacer algo que sea en serio. Ahorita están perdiendo el tiempo con la revisión, lo que le llaman la glosa del informe de Del Mazo. ¿Para qué? Si finalmente no se revisó a fondo como debía de ser, porque ni fue la propia legislatura la que hizo una revisión profunda del tema, y tenían pocos días los nuevos legisladores. Entonces, a mí me parece que hay otras cuestiones que habría que hacer, pero también a quienes llegan como diputados, sobre todo los inexpertos, pues a lo mejor se les presenta como una gran experiencia hasta de tener de cerca a quienes pensaron que nunca iban a saludar y se apantallan con los secretarios del gabinete y este tipo de cuestiones. Dejemos que camine el tiempo. Nosotros estos temas nos los sabemos de memoria, ¿ya? Esta inercia con la que vive el país, esta inercia con la que se vive en los estados de la República, esta inercia con la que se vive en el Estado de México, de seguir con formatos que desde mi punto de vista son tan anquilosados, que además tienden a hacer esta parte que uno ha criticado tanto, pero que hay otros que le siguen haciendo el juego, y en donde hay el espoteo famoso de que ya viene el informe, y luego ya viene se da el informe, y luego se viene el espoteo de lo que ya se dijo en el informe, y aparecer en todas las páginas de los diarios y en el análisis. Yo creo que, pienso que los tiempos son otros, y si se va con la mayoría de los jóvenes a preguntarles si les interesa escuchar un informe de un gobernador o de un presidente de la República, es decir, por favor, ponme la repetición de la recién fallecida señorita Cometa, en lugar de estar viendo estos tipos que no dicen nada en lo absoluto, y que además la transparencia en este país es casi nula, también en los órganos de gobierno, a pesar de las cifras y que dicen que México y que cada vez avanzamos más. No es cierto, eso es pura demagogia. Bueno, recuerde que lo más importante es que sigamos tratando a las cosas por su nombre. Buenas noches. Comunicadores presenta A las cosas por su nombre con Luis Pantoja Ríos.